Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa donde vamos a escuchar el apoyo que hay hacia la familia Leiva. Ellos están exigiendo lo de su casa, todas estas cosas. ¿Y qué dijeron? Piensa. Lo trataron de prestillar diciendo que eran de la seguridad del Estado. Libertad para los presos políticos, abajo la dictadura. Quemaron las fotos del dictador, hablan straight. Entonces, esas son las cosas, esas son las... Aquí nunca yo he pedido un centavo para la familia Miranda Leiva. Es una familia pobre. Este no es el propósito. El propósito de la directa, que se ha alargado un poquito, y no quiero que sea tan larga porque quiero que el pueblo de Cuba la escuche, es que ustedes cojan el ejemplo de esa familia. Ustedes pueden protestar. A ustedes les han dicho que se tienen que quedar callados. Eso es mentira. Ustedes pueden reclamar sus derechos públicamente. Y lo otro que hay que dejarle saber muy claro a nuestros hermanos cubanos, mi familia misma, mi familia que está en Cuba, es que es verdad que nosotros a veces fallamos y hay muchos criticándose, otros hablando uno de los otros, y eso entristece al mismo pueblo cubano porque va a decir, mira, si aquel se está fajando, ¿cómo me va a ayudar a mí si es el primero que está en problemas? ¿Y cómo le voy a poder decir, oye, Johnny, mañana voy a hacer una manifestación delante del pueblo popular? Si este está echando para adelante al otro, ¿cómo no me lo va a hacer a mí también el día de mañana? Y son cosas. Y lo otro es que las verdaderas organizaciones políticas que son hasta que nos representan, están ligadas a los asesinos de los Castro. No son capaces de decir que en Cuba hay presos políticos. Y entonces, hoy por hoy, están todas estas personas del 11J presos. ¿Sabes por qué? Por todas estas piras de organizaciones que están hasta recibiendo dinero. No estamos hablando de organizaciones de derechos humanos como nosotros, Prisiones Defender, no estoy hablando del observatorio, estoy hablando de la ONU, estoy hablando de todas esas organizaciones, ¿entiendes? A nivel internacional. No están haciendo nada, y están ganando dinero. Porque todo Michelle Bachelet gana por eso, y sabiendo todos los crímenes que se han cometido en Cuba, ¿qué han hecho? Y entonces es por eso que la dictadura hoy se ríe de nosotros, por estas personas que tienen que representarnos, porque tú estás perdiendo tiempo de descanso, tú estás dejando de abrazar a tu niño, dejándolo durmiendo y estando a la 1 de la mañana en una manifestación para ayudar a Cuba. Pero tú, te voy a llamar porque te considero una gente grande. Usted la apoya la ONU, la OEA. ¿Alguien lo apoya? Nadie. Y lo otro es que estamos viendo ya en las carreras políticas aquí solamente bla, bla, bla. ¿Qué están haciendo los verdaderos políticos aquí en Estados Unidos? Biden se ha reído de todo el mundo. Biden, la fotocopia de Obama. Bueno, era el vicepresidente de Obama. ¿Qué más pueden esperar? ¿Qué han hecho estos políticos contra Biden? Mira todas estas personas que están deportando para Cuba. Yo soy partidario de que se lo merezca. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Hay muchos que no. Y lo otro es los doble morales que vienen aquí a este país, no, que soy perseguido en Cuba, que me daban golpes, y al año también y un día, entiendo. Y al año y un día voy para Cuba. Sí. Esos son unos doble morales para mí, porque yo sufro no poder ver a mi abuela, que fue la que me crió. Yo sufro no poder abrazar a mi mamá y decirle el 31 de diciembre, que es su cumpleaños, felicidades mamá, feliz año nuevo. Es duro y me duele porque no sé si mañana muera y no pueda darle el último beso a mi mamá. O que le pase algo a mi mamá. Es duro, lo siento mucho. Porque mi mamá está amenazada por las cosas que yo hago. Claro. Sí, ellos la cogen con la familia. Ellos la cogen con la familia. Yo lo siento tanto. Igual que ella, Jazz, que ha llegado aquí y se ha decidido, ha puesto en su corazón a hablar de Cuba. Y ya, también tienen... Ya hay que darle seguimiento. Es muy duro, es muy duro. Mira, ya lo estás enfrentando y ya veo las cosas que están haciendo, porque los mismos que se le están metiendo allá, se le están metiendo a mí, mandándome mensajitos también. Lo que ellos no pierden
tiempo con ellos, yo hago mi carrera, mi carrera, yo hago mi trabajo como periodista independiente y yo no le presto atención a eso, pero Se nos haga. ya está empezando y tiene que ya empezar a prepararse con lo que es cámaras en su casa, seguridad, porque acuérdense que de cualquier piedra sale un sapo. Y estamos cargados de comunistas aquí en Estados Unidos. Están deportando a los que hablan de mal de Díaz-Canel, y entonces los que defienden a Díaz-Canel son los que le están dando residencia en este país. Así es, así es. Bueno, mi hermana, gracias por lo que está haciendo. No, gracias a ti por entrar, gracias a ti. Y exhortamos al pueblo de Cuba. Todos somos Miranda Leiva. Todos somos Miranda Leiva. Y para los que quieran desprestigiar, que tengan el valor y que tengan los pantalones y la saya bien puestas para hacer lo que está haciendo esa familia. Y lo podemos decir así, a la familia no lo han tocado por el seguimiento que le está dando todo el mundo, y eso está en todos lados. Y son personas pacíficas, y lo que están hablando es con la verdad. Ahí así está la representación del Código de la Familia en Cuba. Eso sí es el verdadero Código de la Familia, no las mentiras que están manipulando ese gobierno para tratar de quitar hijos, quitar y todas estas cosas. Oye, gracias, y una vez más, gracias a ti. Una vez más, felicitarte, felicitar a Alexander. Alexander es una persona que de fábrica que está haciendo tremendo trabajo en mantenernos en comunicación a todos, y eso es admirado. Eso es una lucha, eso es de patriota. Mira, él es un hombre empático. El himno que hizo de las montañas. No, precioso, precioso. Él es un hombre con una empatía especial, con una solidaridad, realmente esa palabra que la iba a decir, pero me pareció comunista y me quise, tú sabes, pero no, los comunistas han cogido muchas palabras, como quisieron ser propios de la bandera, como quisieron ser propios del himno. Ellos han querido ser propios, como quieren ser propios de José Martí, y José Martí no tiene nada que ver con ellos. Entonces, Alexander es un hermano que se preocupa por todos los hermanos, un muchacho con mucha valentía, con mucho amor a la libertad, con muchos deseos de que Cuba sea libre, y con represión también. A él lo vigilan, a él lo reprimen, a él lo acosan, a él lo citan, la policía sin razón ninguna viene y lo cita, y él también está arriesgando cada día su vida por la libertad de Cuba. Ajá. Yo particularmente lo amo, tengo mi pullover con la foto de él, casi siempre lo amo. La familia Miranda Leiva, Alexander, son parte de mi familia. Yo los amo mucho. Oíste, yo no me lo puedo poner así en el eso, porque no vaya a ser que mi mujer me diga, oye, es más bonito que tú. Bueno, es más bonito que tú. Te amo mucho, te amo. Y lo otro, llegarle este mensaje a los comunistas. Comunistas, tú que creas perfiles falsos y te metes ven tu directa, aunque no estés aquí, pero ellos te verifican tu directa. A ti, comunista, no vamos a hablar de Camilo Cienfuegos, vamos a hablar del asesino del Che. El Che, cuando se fue de Cuba, es porque era un tipo inteligente, y esa carta que le dejó de Fidel, ¿sabes por qué? Porque no quería que le pasara lo mismo que le pasó a Camilo, y no quería lo que le pasara, lo mismo que le pasó a Huermato y a toda esta gente. ¿Entiendes? Que reconocieron quién era Raúl y Fidel, y terminaron así. Comunista, el Che hizo por Cuba y asesinó a favor de esos dictadores, y al final, cuando se dio cuenta dónde estaba metido, que se fue para Bolivia, ¿saben por qué murió el Che? Porque le pidió ayuda a Fidel y le dio la ubicación donde estaba para que le mandaran gente, para que lo salvaran, y el mismo dictador de Fidel Castro dio la ubicación y asesinaron. Él es un traidor, él era un traidor, el hermano es un traidor. Ahí está la palabra. Comunista, tú que estás oyendo. Él es un traidor, son traidores, así, igual. Traicionado, así es. Ese es mi mensaje, pueblo de Cuba. No te digo lánzate, no te digo nada, solo dejo en tus manos tu libertad. Eso es lo único que quiero decir. Oye, gracias, mi hermana. Bye, te amo. Gracias a ti. Yo también te amo. Bonita bandera, bonita bandera.
Levántala Gracias, mi ahí. hermano. Pero ya no cantes más el himno de Cuba. Ahora canta el himno de Alexander. Vale más. No, Ale, tú estás por ahí para que entre a cantar el himno de la victoria. El himno de la montaña, el himno de la Eso, montaña. El eso. himno de la Ya, montaña. ya ni Déjame es de ver si Patria y Ale Vida. está por ahí. Ya ni es de Patria Déjame y Vida. ver. Nah, El himno de la montaña. Te quiero mucho, un abrazote. un abrazo, dale. Ale, ¿estás aquí? ¿Cantamos el himno de la montaña ya? Ale no está. Ale no está. Parece que, no sé, o está. Déjame ver. Vamos a ver, lo estoy invitando. Sí, estás ahí. Tan bello, ahí está. Ale, caballero, fíjense, la familia Miranda Leiva, sí pueden exigir ustedes sus derechos en Cuba. Sí pueden, no, sabemos que los reprimen, sabemos que todo, pero que el miedo no sea más grande que su necesidad. Miren la familia Miranda Leiva. Son cristianos, conocen a Jesús, son reprimidos. En Cuba hay pastores que están presos. Y hay de todo, niños menores de edad presos, de todo. Cuba es un estado sin derecho. Cuba es una dictadura. Cuba es un país genocida. ¿Ves? Ale, te mandé la invitación. Ok. Ale, te mandé la invitación. Es un país genocida y estoy muy feliz con que hoy la familia Miranda Leiva haya quemado públicamente la foto de los dictadores de Cuba y que haya quemado la bandera del 26 de julio. Estoy muy feliz con eso, muy feliz. Yo sé que pueden tener consecuencias, pero el miedo no puede ser más grande que la vergüenza en la cara. La vergüenza en la cara es más importante que cualquier cosa. Mira a Johnny Miller cómo lo persiguen, cómo lo acosan, cómo lo todo, y de todas maneras, él sigue ahí. No puede ver a su familia, pero él sigue ahí. Esto es Patria y Vida, libertad para el pueblo de Cuba. Abajo la dictadura. Pueblo de Cuba, levanta tu voz. Levántate y haz lo que tienes que hacer por tu propia libertad. Libertad para el pueblo de Cuba, abajo la dictadura Castro Canel. Díaz Canel, asesino. Alexander parece que no está por aquí, pero no importa. Igual vamos a poner en la página del himno de la montaña con su video de él. Ale, ¿estás ahí? ¿Estás ahí para que cante el himno de la montaña antes de irnos? Vamos a poner el video de él cantando el himno de la montaña. Muy bonito que lo canta. Esta canción es de los presos políticos en Cuba, del presidio histórico. Es una canción que, bueno, yo no sé exactamente bien, pero ya me la conozco y me emociona mucho cada vez que la escucho. Libertad para los presos políticos, abajo la dictadura. Y hagan lo mismo que hicieron los Miranda Leiva. Esto no es julio 26, esto es julio 11, el día de la rebeldía nacional. Libertad para el pueblo de Cuba. Me gocé, me divertí, me disfruté. Cómo rompieron y quemaron la foto, quemada, la foto. Eso es lo que yo quería hacer con mi pasaporte, quemarlo. Como quemaron la foto de los dictadores hoy. Eso es lo que tienen que hacer el pueblo de Cuba.